Ya, ingeniero, muy buenas. Eh, en esta oportunidad vengo a presentar lo que sería la base de conocimientos de mi proyecto para el sistema experto, ¿no? En este caso, mi estudiante es, o sea, yo me llamo Isaac Samuel Quispe Curasi. La base de conocimientos es un sistema experto determinista y el área es en sí una gestión de riesgos en créditos. Primeramente, para iniciar, los datos del experto que estamos usando: un experto en gestión de riesgos, experiencia de contador 10 años y especialidad 2 años, ¿no? Vamos a apresurarnos. Ya, primeramente tenemos lo que son las preguntas. He redondeado, he usado lo que son 15 categorías, ¿no? Clasificaciones, dentro de esas cuales cada una tiene sus ítems. Ya, por decir, clasificación en el riesgo de competencia. Cuenta con una descripción del sector, cuenta con pocos competidores, tiene un buen número de competidores y cuenta con un número de competidores. No existen barreras de ingreso. Entonces, de acuerdo a eso, definimos la regla: el análisis de la intensidad de competencia en el sector en el que participe el cliente o la empresa, ¿no?, que está solicitando el desembolso o préstamo. El rango es evaluación de lo que sería el boletín BSRP, reporte de actividad económica. Los hechos vendrían a ser desprendidos de las respuestas que tenemos aquí, y en esto va a consistir lo que sería nuestro sistema experto. A través de cada punto, por decir, identificamos el primero, la base de conocimientos nos va a indicar que sería, por decir, el primero cuenta con pocos competidores, entonces la base del conocimiento nos va a decir que tiene un riesgo bajo en sí, ¿no? Y de igual forma tiene un número de competidores existentes, entonces moderado, alto y muy alto. Entonces vamos a ir lo que sería calificando de acuerdo a esto, asignándole un puntaje a cada tipo de riesgo, ¿no? Por decir, el primer riesgo bajo va a tener un puntaje de 1, moderado va a tener un 0.5, 0.2 y 0. Entonces, lo que queremos llegar en sí es al final de la construcción del sistema experto, que nos facilite la tarea al experto en este caso, que sea de gran ayuda al momento de estar evaluando punto por punto y calculando uno mismo. Automáticamente el sistema experto, una vez identificado, por decir esto, el clasificador de nivel de riesgo, competencia, cartera de proveedores, etcétera, una vez calificado todos estos, nos diga, por decir, riesgo bajo, 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 y al final nos va a dar un puntaje, por decir, de 100, ¿no? Y en esto va a consistir, un puntaje mayor a 55 es que el crédito está aprobado y pasa con visto bueno, ¿no? Entonces un puntaje menor sería que el crédito va a retornar a volverse a evaluar, o bien se deniega. En este caso, clasificación de riesgo de cartera de proveedores. De igual forma, tenemos puntos de valor, ¿no? Existen acuerdos comerciales, se cuenta con cartera diversificada, hay un solo proveedor y existe un único proveedor, y acuerdos con proveedores extranjeros, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos la regla, que sería el análisis de todos estos, de los proveedores, grado de diversificación, experiencia, y la probabilidad de la estafa por parte de los proveedores se mide también, ¿no? Y el rango sería de evaluación de comentarios de créditos del analista que nos envió, que habría enviado el documento de la solicitud de crédito por parte del cliente, ¿no? El hecho sería, en el primero, ¿no?, hay acuerdos comerciales, existe una cartera diversificada, existe un solo proveedor, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ir infiriendo en la base de conocimientos. Por decir, el primer ítem tiene un riesgo bajo, un moderado, y de acuerdo a eso, cabe resaltar que el puntaje que se obtenga aquí, por decir, de 2, podría ser aquí de 1, dependiendo a cómo se ponga la clasificación de riesgo, o cómo se dé un porcentaje a este riesgo, ¿no? Por decir, este riesgo tiene más peso que este, entonces hay que verlo, bueno, se va a trabajar así el sistema experto, ¿no? De igual forma, clasificación de riesgos en producto, tenemos ahí sus ítems, ¿no? Y a la vez que el experto va a ir identificando, por decir, es este o es este, entonces va a haber una regla, un rango y hechos negativos y positivos, ¿no? Al final nuestra base de conocimientos va a inferir en cierto grado, ¿no? Entonces esto de los puntajes se va a ir clasificando. Podría ponerlo aquí, pero yo digo que es un poco más técnico, y entonces tendría aquí en la parte de lo que sería la programación. Ya por detrás no vamos a poner riesgo bajo, sino vamos a poner un porcentaje, una calificación estándar. De igual forma, en clasificación de riesgo
de riesgo en riesgos socioambientales, ¿no? La región en donde se encuentra la actividad no está expuesta a cambios climáticos repentinos, una clasificación de riesgo bajo, y de igual forma riesgo de actividad riesgosa, ¿no? Es otro, cuenta con infraestructura que resguarde sus activos con sistema de seguridad y apoyo seguro, es un riesgo muy bajo. Si no cuenta con ninguno, obviamente es un riesgo muy alto, porque al momento de solicitar un crédito y por A o B suceda algo, la persona no va a poder, o el cliente y la empresa no va a poder, lo que sería tener un respaldo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir evaluando cada tipo de riesgo que existe, ¿no? Y tenemos a la vez, como mencioné, los hechos y los hechos negativos. La clasificación del riesgo en actividad riesgosa ya hemos mostrado. El riesgo de experiencia del cliente, si cuenta con varios años de experiencia en el mercado, que se dedica en el rubro, ¿no? Si cuenta con pocos años y el cliente tiene una experiencia menor a un año, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos viendo el tipo de riesgo que podría ser: moderado, alto, bajo, muy alto, ¿no? Tenemos la regla y su rango, que vendría a ser las evaluaciones de esas variables, ¿no? Clasificaciones centrales, scoring, etcétera. Clasificación de riesgo de gestión empresarial. Entonces, el cliente paga los impuestos declarando dentro de los plazos establecidos, paga pero se demora un poco, etcétera, hasta el momento en el que es informal el negocio y no se regulan las actividades, ¿no? Entonces es una acción, obviamente, un riesgo muy alto en este caso, ¿no? Porque no se le podría dar un crédito a una persona por decir que vemos que eso tiene una actividad informal, ¿no? Como podría ser el proxenetismo o venta de bebidas alcohólicas sin licencia, ¿no? Entonces, obviamente, vemos que es un gran riesgo esto de acá, que no conviene en sí a la entidad bancaria, en este caso la Caja Tacna, que la persona se le dé un buen préstamo. Entonces, esto, por decir, este de acá tendría más peso incluso que lo que sería el riesgo de experiencia, ¿no? O etcétera. De igual forma, clasificación de riesgo en actitud de pago. Si el cliente paga puntualmente, ¿no? De acuerdo a eso se identifican, por decir, si paga puntualmente, entonces es un riesgo bajo. Si tiene historiales crediticios que hacen cuenta que no paga bien, entonces es un riesgo muy alto. Obviamente supone un riesgo para la entidad bancaria y puede que se vaya a la quiebra por evaluar dejando de lado esas cosas, ¿no? Entonces se identifican de acuerdo a esto ciertos pesos para cada ítem, ¿no? Clasificación de riesgo económico, unidad único grupo económico, vendría a ser por parte de los agentes económicos, de los socios también. Y por decir, vemos aquí, tiene todos sus vínculos en regla, tiene todos sus vínculos como observaciones, etcétera. De igual forma, en clasificación de riesgo de plan de inversión, podemos ver aquí que hay un plan de inversión de hasta 12 meses a corto plazo, hasta aquí tenemos uno hasta 24-48, otro tenemos hasta 36, incluso más, y otro tenemos hasta incluso más meses, ¿no? Entonces, esos de aquí obviamente son un riesgo potencial para lo que sería la empresa o la entidad bancaria, y no nos convendría que salga con un puntaje bueno y al final podría incluso ser aprobado el crédito, cuando en realidad no es una buena opción. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir evaluando, ¿no? Por último, tenemos la clasificación de riesgos en excepciones. No presenta excepciones a la normativa que emplea lo que sería la entidad bancaria. Tiene excepciones. Aquí no tiene excepciones y aquí más a 2 excepciones. Entonces, bien, sí, la normativa de la entidad bancaria dice que no puede dedicarse a esto, o esta es una actividad de riesgo. Entonces, vamos identificando, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, como les decía, tenemos lo que es el rango, que vendría a ser la evaluación del sistema FPC, reglamento de créditos y excepciones, y la regla del análisis de condiciones, que genera excepciones a la normativa de crédito, ¿no? Los hechos negativos, los hechos que se van a realizar y los hechos negativos, ¿no? Volver a revisar, quizá fuera un error. Y los riesgos, lo que nos va a inferir la base de conocimiento: bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no? Eso sería todo, ingeniero, por parte de mi persona, como el sistema experto para gestión de riesgos en la Caja Tacna. Y eso sería todo.